Academia Falcons, la mejor. Academia Preuniversitaria Falcons. Calidad y exigencia. ¡Fuerza Falcons! Buenos días con todos ahí en casita, espero que todo vaya bien. Vamos a continuar con lo correspondiente a RM. Esta vez vamos a desarrollar la segunda parte del tema de lógica. Esta segunda parte básicamente nos habla acerca de lo que son simplificaciones y qué propiedades debemos de utilizar para lograr esta simplificación. ¿De acuerdo? Veamos. Lo primero es resaltar que tenemos que manejar algunas leyes del álgebra proposicional. Ojo, hay un listado tremendo, es una lista casi algo de 40 casos, aproximadamente por ahí va. Pero aprenderse esos 40 casos que no, como que no resultaría muy favorable, de verdad que sería demasiado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar aquellas que más vienen en los exámenes de admisión. Vamos a sacar como un resumen prácticamente de las más utilizadas, como un top, ¿cierto? La primera de ellas, la primera que vamos a mencionar es la ley de Morgan. Y no solamente mencionar, porque eso puedes verlo en cualquier texto, en cualquier material, en cualquier libro. La idea es que tú aprendas a utilizarla y sepas cuándo se tiene que trabajar con esto, ¿no? Para trabajar Morgan es muy sencillo. Tienes que ver una negación fuera de un paréntesis. Si ves una negación fuera de un paréntesis, es indicio de que se puede aplicar Morgan. Supongamos que dentro del paréntesis está un P y Q. ¿Qué es lo que hace la negación? Según Morgan, la negación es como si fuese un signo negativo. Y tú sabes que un signo negativo afecta a todos los elementos que están dentro del paréntesis. Al afectarlo, acá nos quedaría como negación de este elemento, que sería negación de P, negación de este elemento. ¿Recuerdas que él es el I, cierto? Para Morgan, al negarlo, lo invierte, lo voltea, lo convierte en O. Y finalmente, negación de Q. Esa sería la forma en la cual se debe de aplicar la ley de Morgan. Hay que resaltar algo muy importante. Morgan solo se puede aplicar en I o en O, solamente uno de los dos. No podemos utilizar Morgan en otros casos, en otros conectores, solo con ello. Simple y sencillo de recordar, ¿no? Espero que sí. Ahora, la pregunta sería, vamos a ver por acá un pequeño ejemplo. La pregunta sería, si yo tengo el caso de negación Q condicional negación de P, ¿en este caso se podría aplicar Morgan? Claro que no. ¿Por qué? Porque Morgan solamente trabaja con el I o con el O en el paréntesis. Y acá en el paréntesis hay una condicional, entonces no puedo aplicarle lo que es Morgan. Profe, entonces, ¿qué hago? Justamente ahí aparece nuestra segunda propiedad, la condicional. Para la condicional, su nombre lo dice, condicional es con una flechita. La forma en la cual se presenta generalmente es esta. Su fórmula para poder trabajarla es la siguiente. Así nos presentan esta formulita en los libros, pero yo quisiera que ustedes aprendan a manejarla ya de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la fórmula de la condicional es como lo que se hace en operadores matemáticos. Y en operadores yo les comentaba que no se le debe de llamar P y no se le debe llamar Q. No debes llamarle con sus nombres del alfabeto, porque recuerda que esas letras son referenciales, puede ir cualquier elemento ahí. Profe, entonces, ¿cuál es lo más recomendable? Simple, llámale primer elemento, segundo elemento. Bajo esa idea, la fórmula dice, el primer elemento se niega, la flecha se cambia por O y el segundo elemento se mantiene. Esa es la forma en la cual tú tienes que interpretar la condicional. Repito, el primer elemento se niega. Negarlo significa poner una negación delante. La flecha se cambia por O, el segundo elemento se mantiene. Esa es la idea de condicional. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, ¿esto lo podríamos aplicar aquí? Claro que sí. Fíjense,
La negación y el paréntesis todavía no lo utilizo. Primero me concentro en desarrollar lo que va dentro. Me doy cuenta que esto hace el papel del primer elemento y esta expresión el segundo elemento. Entonces yo ya identifiqué quién es quién. Según la fórmula de la condicional, el primer elemento se niega. Al negarlo voy a obtener esto. La flecha se cambia por O y el segundo elemento se mantiene. Esa es la idea. Eso mismo he hecho acá. ¿Ves que las letras pueden venir al revés? ¿Ves que inclusive puede haber una negación? Entonces, justamente por ese detalle, no es recomendable llamarle P y Q, sino primer elemento y segundo elemento. Una vez más, el primer elemento se niega, la flecha cambia por O y el segundo elemento se mantiene. Vamos por acá. Si este es el primero se niega, correcto. La condicional cambia por O y el segundo elemento se mantiene. Ahora, como te darás cuenta, ya tenemos un O. Podemos aplicar Morgan ahora sí. El detalle es que al aplicarle Morgan me va a quedar negación de negación. Negación de negación es como si fuera menos por menos. Se cancela y se vuelve positivo y solamente queda Q. Ahora, vamos a negar a este conector y la negación del O. Lo inviertes, lo volteas. Finalmente, esa negación afecta también a este elemento que al negarlo nos va a quedar solamente P. Eso significa que lo que está acá arriba de negro es equivalente a esta última que he puesto acá. Ojo, estas tres líneas significan equivale a. Entonces, lo de arriba equivale a lo de abajo. Equivale significa que tienen el mismo valor. ¿De acuerdo? Esa es la ley de la condicional. Te voy a pedir que te aprendas tres leyes. Morgan, condicional y la última, que estoy seguro que habrás escuchado de ella, la absorción. Una ley muy importante para ustedes, la absorción. La absorción, su propio nombre lo dice, se encarga de absorber. Por eso es su nombre. ¿Está bien? Me gustaría que tengas clara esta idea. ¿Cuándo debo de aplicar absorción? Se aplica absorción cada vez que vea un elemento solo acompañado de un paréntesis. Aquí hay elemento solo, bueno, con paréntesis no, aquí tampoco. Aquí. Elemento solo con paréntesis. ¿De acuerdo? Ahora, por la ley de la absorción debes de verificar dos condiciones. Verifica las dos condiciones y automáticamente puedes obtener el resultado. ¿Cuáles son estas condiciones? Fíjate, ¿te acuerdas que tenía que haber un elemento solo? Ya. Ese elemento solo debe de tener uno idéntico a él dentro del paréntesis. Ahí está. El que está fuera debe tener uno idéntico a él dentro del paréntesis. Entonces, estos elementos tienen que ser iguales. Segunda condición, entre estos dos, uno tiene que ir con I, el otro tiene que ir con O. Esa es la idea. Uno con I y el otro con O. ¿Está bien? El orden no importa. No importa si está al revés o si está así nada más. La cosa es que vaya uno con I y el otro con O. Ahora, si tú verificas esas dos condiciones, automáticamente ese elemento que está afuera queda como respuesta. Y ya está. Como su nombre lo dice, absorbe. Ese que está afuera absorbe todo y él nada más queda. Pero para que puedas utilizar esto, recuerda que tienes que aplicar esas dos condiciones. Ahora, te darás cuenta que este elemento que lo voy a señalar de color negro no participa en nada. ¿Participa en las condiciones? No. ¿Participa en el resultado? No. ¿Eso qué significa? Que este elemento no importa. Ahí puede ir cualquier cosa. No nos va a importar. ¿Y por qué no nos va a importar? Porque eso no afecta al resultado. Entonces, esa es la idea de aplicar lo que se llama absorción. Vamos a ver un ejemplo por este ladito. Ejemplo. ¿Ya? Mira por acá. Supongamos que yo coloco por acá, se me ocurre, paréntesis, Q y negación de R y P y negación de S. O bueno, vamos a ponerle como lo que he hablado,
negación de S, paréntesis, O, negación de R. ¿Ya? Imaginemos esto. Ahora, ¿a esto se le podrá aplicar absorción? Veamos, ¿ya? Veamos. Primero, este elemento que está aquí, el negación del R, y toda esta expresión, yo la puedo escribir al revés. Cada vez que tenga un I o un O, se puede escribir al revés. Aquí tenemos un O. Entonces, puedo escribirlo de esta manera. Empiezo con la negación de R, ahí coloco el O y finalmente todo el paréntesis, en el cual tenemos esto. Listo. ¿Está bien? Negación de R al inicio, ahí está el O, y esto al final. ¿Sí? Claro, se puede hacer eso. E incluso puedes hacer algo más. Dentro de este paréntesis puedes invertir el orden a ellos dos nada más. Solamente ellos dos. Claro, es que esa inversión se puede hacer con el I, pero también con el O. Entonces aquí, al invertirlo te va a quedar así. Negación de R, O, y aquí te quedaría simplemente al invertirlos, negación de R, I, Q, y P y negación de S. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué he hecho esto? Para darle la forma. Al darle la forma te darás cuenta de lo siguiente. Mira, acá tenemos negación de R y adentro del paréntesis hay una negación de R también. Son iguales. Primera condición verificada. Segunda condición. Un conector, el que está afuera va con O. Si es que el de afuera es con O, el de adentro debe ser con I. Cumple con las dos condiciones. Si cumple con las dos condiciones, automáticamente el desarrollo de todo va a ser simplemente aquel elemento que estaba afuera. ¿Y quién estaba afuera? Negación de R. Y ya está. Profesor, pero acá mira, había solamente una letra. Aquí hay toda esta expresión. Recuerda que lo que sobra no importa. No importa si es una sola letra o si son muchas letras, no interesa. Basta que tú cumplas las dos condiciones y automáticamente puedes dar como respuesta el elemento que está afuera, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, tú me cumples las dos condiciones y ya, ese que está afuera queda como respuesta. Lo que sobra no interesa. ¿Está bien? Ahora, esto que acabas de ver es el procedimiento detallado paso a paso. Pero el correcto, el que debes de realizar en tu examen de admisión, ¿cuál sería? Mira, ve. Lo mismo que está arriba, ¿ya? Q y negación de R y P y negación de S o negación de R. Aquí yo he ordenado todavía los elementos para poder aplicar la absorción, pero ojo, no es necesario ordenarlos. Tú puedes aplicar la absorción de forma directa. Claro, porque solamente te dije que se necesita que se cumplan las dos condiciones. En ningún momento te pedí que estén ordenados, ¿o sí? Yo lo ordené aquí para que se vea bonito, pero en realidad en tu examen tendrías que hacer esto. Mira, ¿hay un elemento que está solo fuera del paréntesis? Sí. Ya. Hay un elemento solo y un paréntesis, indicio de absorción. Ahora me pregunto, ¿ese elemento que está solo tiene uno igual a él dentro del paréntesis? ¿Habrá uno idéntico a esto dentro del paréntesis? Sí hay uno idéntico a él, que es este que está acá. Profesor, pero está desordenado. No interesa. La cosa es que se cumpla que el que está fuera tenga uno igual dentro del paréntesis. Y se cumple. Él tiene uno igual aquí. Segunda condición. Si el conector que está afuera es I, el que está dentro debe ser O, porque tiene que ser uno de cada uno. ¿Qué conector hay afuera? O. ¿Y dentro qué conector hay? I. Ya tenemos ambas condiciones. Entonces, de forma directa de frente ya yo puedo decir que el resultado de todo es simplemente aquel elemento que está afuera, que es negación de R. Y mira el procedimiento y nos ha salido de forma directa. En cambio aquí he tenido que ordenar todavía. Esto lo he hecho solamente para que me entiendas que puedes hacer eso. Pero realmente tendrías que hacer esto en el examen de forma directa. Y no te olvides que aquello que sobra según absorción no nos interesa.
Si está por partes me da igual. La cosa es que lo que sobra no importa. ¿Sí? Esa es la idea de lo que es absorción. Esta es la forma adecuada de utilizarlo. Ahora, absorción es tan importante, tan útil, que incluso presenta otro caso. El otro caso de absorción dice lo siguiente. PI, negación de P o Q. Como te darás cuenta, se parece con el caso anterior, pero hay una pequeña diferencia. En el caso anterior, el elemento que está fuera tiene uno igual dentro del paréntesis. En este caso, mira, el que está fuera y el que está dentro. Ajá, el que está dentro es negativo. Entonces, se podría decir que para aplicar el segundo caso de absorción, debemos de contar con un elemento positivo y un elemento negativo. O sea, la misma letra, pero uno positivo y negativo. Positivo lo digo cuando no lleva nada adelante, negativo cuando lleva su negación. Esa es la diferencia a comparación del anterior. También lleva dos condiciones. La otra condición es que el conector que está afuera y el conector que está dentro tiene que ser uno con I y el otro con O. Profesor, si fuera, por ejemplo, otro conector, no se puede aplicar absorción. Para que se aplique es obligatorio de que haya uno de cada uno. Si tú has verificado ambas condiciones, automáticamente vas a llegar a esta conclusión. Mira, subraya todo lo que está fuera del paréntesis me refiero. Todo lo que va afuera. Ahora subraya aquello que no participó en las condiciones. Recuerda bien que todo aquello que ha sido subrayado es lo que queda como respuesta. Esa es una forma muy simple, muy sencilla para poder desarrollar. ¿De acuerdo? Esa es la manera en la cual tendrías que haber enfocado ese tipo de ejercicios. O bueno, esa es la forma general de recordar lo que es la ley de la absorción, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo de ello. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Cómo podría aplicarse eso? A ver, se me ocurre por acá. A ver. Vamos a ponerlo de esta manera, ¿ya? R y negación de Q o negación de R. Como te dije hace un momento, para aplicar absorción no es necesario ordenar. Solamente concéntrate en verificar las condiciones. ¿Y cuál es el procedimiento? El siguiente. Veo que hay un elemento solo fuera de un paréntesis. Ese es indicio de absorción, pero todavía no sé cuál de las dos debo de aplicar. Entonces lo primero que debo de hacer es preguntarme, ¿ese elemento que está fuera tiene uno idéntico a él dentro del paréntesis? Primero tengo que verificar si es que hay un idéntico para descartar el primer caso o no. ¿Él tiene un idéntico dentro del paréntesis? No. Es la misma letra, pero idéntico no es. Entonces, con esto ya descarto el primer caso y voy a verificar el segundo. Para el segundo, veo que fuera del paréntesis está el negativo. Si él es negativo dentro del paréntesis, tiene que haber un positivo. ¿Hay un positivo? Sí. Ojo, la idea es que haya un positivo y un negativo, no importa en qué orden. Aquí el positivo estaba fuera y el negativo estaba dentro del paréntesis. Aquí está al revés, pero da igual. La cosa es que haya un positivo y un negativo. Esta condición está verificada. Pasemos a la segunda condición. Que los conectores sean uno con I y el otro con O. A ver, uno con I y el otro con O. Cumple. Como me he dado cuenta, cumple con las dos condiciones. Para ir a la segura, como te dije hace un momento, para que te vayas a la segura, subraya. Si no te vas a enredar, subraya. Subraya todo lo que está fuera del paréntesis. ¿Listo? Luego subraya el elemento que no fue utilizado en las condiciones. ¿Y quién no fue utilizado? Esto que está aquí. Muy bien. Ahora, el resultado de todo es simplemente aquello que se ha subrayado. ¿Quién aparece acá? Negación de Q. Luego O, negación de R. Y ya está. Esa es la forma correcta de poder utilizar lo que es la absorción. Primer y segundo caso. ¿Está bien? Esta es la idea, muchachos. Entonces, un momentito. Algo adicional aquí. Ustedes, dependiendo del ejercicio, se tienen que dar cuenta si se puede agregar un paso más o no. Porque, por ejemplo, esto que está aquí,
yo lo puedo representar de otra forma. ¿Qué tal lo represento así? Y esto era lo que necesitabas en un examen de admisión. ¿Por qué? ¿Qué cosa he aplicado aquí? He aplicado la ley de Morgan. Porque Morgan no solamente se desarrolla cuando hay una negación fuera de un paréntesis, sino también puede ser aplicada en sentido contrario. Y en sentido contrario es como si factorizaras la negación. Al factorizarle la negación queda, al factorizarle el i se convierte en o, y esta negación al factorizarla queda solamente r. O incluso podrías esto mismo expresarlo de otra manera. ¿Cuál? Así. Q, flecha, negación de R. ¿Qué cosa he aplicado aquí ahora? He aplicado esto. ¿Te acuerdas qué decía la fórmula? El primer elemento se niega, la flecha se cambia por O y el segundo elemento se mantiene. Y eso se ha aplicado acá. Porque mira, si acá está la condicional, él sería el primer elemento. Según la fórmula, el primer elemento se niega. Listo. La flecha se cambia por O. Ahí está el O. Y el segundo elemento se mantiene. Ahí está. Entonces, las fórmulas que están aquí no solamente se pueden aplicar en ese sentido, sino también en sentido contrario. Y eso hay que tener claro. Ok, vamos a poner por aquí, vamos a aprovechar este espacio y vamos a poner una pequeña yapa. Esta yapa corresponde a la ley de la distributiva, pero yo le llamo con yapa porque, bueno, para que ustedes ya no se compliquen con tantas propiedades. Este es un caso especial. Ojo, hasta el momento no ha sido utilizado en los exámenes de admisión, pero si nosotros hablamos de exámenes del centro preuniversitario, sí lo han utilizado bastante. ¿Cómo darme cuenta que debo de utilizar la yapa? Simple, tengo dos paréntesis consecutivos unidos por un conector. Si yo veo que hay dos paréntesis involucrados, ¿qué debo de hacer? Simple, ver si hay algo en común. ¿Y hay algo en común en los paréntesis? Sí, mira, en este paréntesis tenemos PI y acá también PI. Aguanta. Aquí ha habido un ligero error, esto es R, esto tiene que ser otra letra. Sí, entonces, como veo que hay algo en común en los paréntesis, lo que voy a hacer es lo siguiente. Factorizo. El PI lo factorizo. Y todo lo que sobra lo coloco dentro de un paréntesis. De este bloque, ¿qué cosa sobró? Q. Entonces pongo acá paréntesis, Q. También sobró el O, ahí va el O. Y de esto, ¿qué cosa sobró? R. R. Y ya está resuelto lo que es esa yapa. Esto nos va a servir para problemas más avanzados. Ahora, yo te voy a pedir que estas tres aprendas y las recuerdes. Si quieres postular a la UNCH, esto es lo mínimo que debes de saber. Profe, con eso ya voy a poder simplificar todo. No. Justamente aquí falta la segunda parte, que la vamos a ver a continuación. Como te comentaba, la siguiente parte para esto es recordar las memotecnias que vimos la clase anterior. Ustedes sabrán que teníamos los conectores y esos conectores se podían distribuir en tablas de verdades, ¿cierto? Pero las tablas de verdades, en clase también te decía que no nos sirve. Porque nosotros no vamos a llevar la tabla al examen y hasta poder hacerla en pleno examen nos va a quitar tiempo. Entonces, ¿qué cosa es lo razonable acá? Que te aprendas memotecnias para cada conector. Es necesario y hoy día vas a averiguar el por qué. Primero, memotecnia para el I. ¿Yo te acuerdas que te dije que el I y el O se parecen, cierto? El I era como la mujer, el O era como el varón. ¿Por qué es como la mujer? Porque busca vóley. ¿Y por qué es como el varón? Porque busca fútbol. Pero ahora esa idea la vamos a plantear ya en una frase completa. El I solo sale verdadero si todo o si ambos vamos a ponerle mejor, porque dos elementos siempre se van a trabajar, si ambos son vóley. Recuerda que al decir vóley se refiere a verdadero. El resto de casos sale falso. ¿De acuerdo? En I solo es verdadero si ambos es vóley.
si ambos es vóley. En O, ¿qué cosa búscalo? Falso, entonces. Solo es falso si ambos son fútbol. Sabes que al decir fútbol me refiero a falso, ¿cierto? El resto de casos es verdadero. Muy bien. La flechita. Solo es falso. Ajá, ya ves. Tienes que recordar bien. Solo es falso si es Víctor Flores. Al decir Víctor Flores tiene que respetarse primero verdadero y luego falso. ¿Te acuerdas? El resto de casos es verdadero. El sí solo sí. ¿Qué cosa buscaba el sí solo sí? Gemelos. Entonces, para el sí solo sí, solo es verdadero si son gemelos. ¿Qué significaba gemelos? Que tienen que ser idénticos ambos, ¿cierto? El resto de casos es falso. Y si el sí solo sí buscaba gemelos, el triangulito, ¿qué cosa buscaba? Mellizos. Entonces, el resultado para el triangulito solamente va a ser verdadero si son mellizos. Al decir mellizos, ¿a qué me refiero? A que tienen que ser diferentes, uno de cada uno, un verdadero y un falso. Obviamente el resto de casos es falso. Esa es la idea de esto. Ahora, también dimos un par de conectores adicionales, que era el palito y que era la flechita hacia abajo. Recordarán, ¿no? El palito, ¿qué cosa representaba? La negación del I. ¿Y la flechita qué cosa representaba? La negación del O. ¿De acuerdo? Esa es la idea para las memotecnias que tenemos que manejar. Ahora, ¿por qué son tan importantes en esta parte? Los ejercicios que hemos visto en los exámenes de admisión no solamente se simplifican aplicando las fórmulas, sino también esto que está acá. Y vamos a ver un ejemplo al respecto. Imagínate por aquí, yo escribo, se me ocurre, ya, P, I, falso. Para desarrollar esto, no vas a utilizar las fórmulas, sino simplemente un poquito de criterio. Te concentras en el conector y dices, el conector es I, y en el I solo puede ser verdadero el resultado si ambos valores son vóley, o sea, si ambos son verdaderos. Dime, ¿ambos son verdaderos? No, no cumple esto. Entonces no puede ser verdadero el resultado. Y si no puede ser verdadero, ¿cuál tendría que ser el resultado? Falso. Solamente aplicando nuestras memotecnias obtenemos el resultado en ese ejemplo. Veamos uno más. ¿Qué pasaría si ahora yo pongo, por ejemplo, se me ocurre IA, Q, flecha, verdadero? Veamos. Ahora estoy en el caso de la condicional. Y la condicional nos dice que solamente sale falso si es que se observa Víctor Flores. Veamos este esquema. ¿Puede aparecer Víctor Flores acá? Él podría ser Víctor. Sí, podría, porque no sabemos cuál es el valor de Q. Pero ¿podría ser que se cumpla que salga Víctor Flores? Nunca va a ser Víctor Flores, porque esto ya lo conocemos. Ya no podemos obtener el valor de esto, ya se da por dato. Entonces nunca va a ser Víctor Flores, nunca va a ser falso acá entonces. Y si no va a ser falso, ¿cuál es el resultado que deberíamos obtener? Verdadero. ¿De acuerdo? A ver, una más. ¿Qué pasaría ahora si yo tuviera de esta manera? Q o negación de Q. Ahí está. En este caso, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué cosa debería de obtener? Para esto, concentremos nuevamente nuestra atención en el conector. El conector ahora es el O. Según lo que yo conozco, en O solo es falso si ambos son fútbol, o sea, si ambos son
falsos. Veamos acá. ¿Podría darse el caso de que ambas proposiciones sean falsas? Esto y esto, ambos podrían ser falsos. Jamás. Porque si él fuera verdadero, como acá dice negación, él sería falso. Y si este fuera falso, acá saldría verdadero. Entonces nunca van a ser ambos falsos. Y si nunca van a ser ambos falsos, no puede ser falso el resultado, porque solamente sale falso si ambos son falsos. Entonces, nunca va a ser ambos falsos, no puede ser falso el resultado. Y si el resultado no puede ser falso, es porque tiene que ser verdadero. Ya está. Aquí yo quiero ponerte una pausa porque quiero que entiendas esta partecita. ¿Cómo me doy cuenta que yo tengo que desarrollar aplicando mis memotecnias? ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo diferencio que debo de aplicar memotecnias o que debo de aplicar las leyes? Simple. Fíjate acá. Cada vez que tengas parejitas y de las parejas conoces un elemento. Porque mira, de ellos dos conocemos a este. De esta pareja también lo conocemos a él. Si tú conoces uno de los elementos, se desarrolla por memotecnia. O en todo caso, si de los dos elementos la letra que se utiliza se repite, también se aplica memotecnia. Entonces, ¿cuándo se aplica memotecnia? Cuando tenemos parejitas. Y en las parejitas conocemos a uno de ellos o vemos que la letra se repite en la pareja. Ahí se aplica memotecnia. Entonces, bajo esa idea, ¿qué pasaría si yo tuviese ahora este esquema? Se me ocurre por acá P, o mejor así, negación de P o verdadero. Ahí está. En este caso, ¿qué debería de hacer? Ojo, la negación que tenemos aquí solamente afecta a P. ¿Por qué solamente afecta a P? Porque no hay un paréntesis de por medio. La negación solamente afecta a ese elemento. ¿Por qué? Porque no hay paréntesis. Si es que hubiese paréntesis, ahí normalazo, ¿no? Afecta a todo. Entonces, como no hay paréntesis, esa negación solamente afecta a la letra P. ¿Ya? Recuerda bien eso. Me concentro ahora en el conector. El conector es O. Y en O sabemos que solamente sale falso si ambos son falsos. ¿Y ambos podrían ser falsos? No, porque esto no lo va a permitir. Aquí todo este bloque, ¿qué será? No sé. Puede ser verdadero todo esto, puede ser falso, no importa. La cosa es que con este O, él y él tendrían que ser falsos para que salga falso. Como acá no cumple, no puede ser falso el resultado. Y si el resultado no puede ser falso, es porque tiene que ser verdadero. ¿Ves que hasta ahí está súper sencillo, cierto? Ahora el detalle se presenta en casos como estos. ¿Qué sucedería si es que yo tuviese por acá, se me ocurre, Q y verdadero? ¿Cómo analizar este último caso? Veamos. ¿Tenemos una parejita? Sí. ¿Uno de ellos lo conozco? Sí. Entonces se tiene que desarrollar por memotecnia. Ahora, de la memotecnia me pregunto, ¿qué conector hay? I. La memotecnia del I decía que solamente sale verdadero si ambos son vóley. ¿Ambos podrían ser vóley? Sí. Ojo, si Q fuera verdadero, ambos serían vóley y saldría verdadero. Pero si Q fuera falso, ambos ya no va a coincidir con ambos vóley. Y no puede ser, tendría que ir falso acá. Entonces, repito, si él fuera verdadero, cumple y saldría verdadero. Pero si él fuera falso, no cumple y tendría que ir falso. ¿Eso qué me da a entender? Que el resultado depende de Q. Y ojo, si depende el resultado de la letra, es porque la letra debe de quedar. ¿Aquí dependía? No. Aquí tampoco. Aquí depende de la letra. Si depende de la letra queda. ¿De acuerdo? Eso tienes que tener bien claro. Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo por acá P y P? En este caso, ¿cuál es el resultado? De forma similar, si P fuera verdadero, cumple y saldría verdadero. Pero si P fuera falso, no cumple y tendría que ir falso. Entonces, ¿de quién depende el resultado? De P. Y si depende de P, P nada más queda. Eso había que entender.
¿De acuerdo? Hay casos donde directamente siempre nos va a salir un valor, pero hay casos donde depende. Si depende, la letra tiene que quedar. Muy bien. Ahora, a esto vamos a agregarle un ejemplo adicional, un ejemplo clave. Fíjense, el último ejemplo que vimos en el caso anterior, a ese ejemplo hay que hacerle una ligera modificación. Observemos ahora este esquema. ¿Qué diferencia habría entre este y él? Bueno, de por sí tenemos un elemento solo y un paréntesis. Hay un indicio de que se podría aplicar absorción, pero solamente es el indicio. Debo de verificar las dos condiciones. ¿Y las condiciones cuáles eran? Que el elemento que está afuera debe tener uno idéntico a él dentro del paréntesis. Bueno, no se cumple, pero se cumple que hay un negativo y hay un positivo. Esa condición se cumple, positivo y negativo, que vimos hace un momento, ¿cierto? Ya. Ahora, la segunda condición, ¿cuál era? Que los conectores, uno sea con I y el otro sea con O. Y observa por acá, L es I y L es I. ¿Qué significa esto? Esto significa que no podemos aplicar absorción acá, porque según absorción tenía que ser uno con I y el otro con O. Como no se cumple, entonces, ¿qué debería de hacer en este caso? Justamente algo similar fue lo que vino en un examen de admisión de la San Cristóbal. Si no puedes aplicar absorción, lo primero que deberías de hacer es esto. Borrar el paréntesis. ¿Por qué? Solo se usa paréntesis cuando el conector cambia de I a O. Solamente ahí. Vemos que este conector es I y este conector también es I. ¿Cambia el conector? No cambia. Entonces el paréntesis no es necesario. Correcto. ¿Lo puedo dejar libre? No hay ningún problema. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Para poder acomodarme este elemento y este elemento los voy a invertir, porque hemos dicho hace un momento que el I y el O lo puedo escribir al revés y no pasa nada. Entonces acá escribiría de esta manera: R, I, el negación de R pasa al inicio y acá I, negación de Q. Solamente lo he invertido, eso es válido. Ahora, por un momento me olvido de esta partecita y me concentro solamente en esto. Y digo de aquí, en esta parejita que se ha formado, veo que la letra se repite. Y hemos dicho hace un momento que si la letra se repite, ¿qué debo de aplicar? Las memotecnias. Para esta partecita de color negro, ¿cuál es el conector? El I. La memotecnia del I, ¿qué cosa decía? Que solamente sale verdadero si ambos son vóley, o sea, si ambos son verdaderos. ¿Podría darse el caso de que ambos sean verdaderos? No, porque si esto fuera verdadero, él tendría que ser falso y no se va a cumplir. Y si él fuera falso, aquí tendría que ser verdadero y tampoco se va a cumplir. Entonces nunca se va a cumplir que ambos son vóley. Por tanto, nunca va a ser verdadero. Y si no va a ser verdadero, el resultado de esto sería falso. Falso y negación de Q. Ahora vemos esta última, ¿qué cosa nos va a salir? De esta última, la negación solamente afecta al Q. Entonces, analizo como si todo esto fuera un solo elemento y me voy directamente al conector y digo, para el I, la memotecnia nos decía que solamente puede ser verdadero si ambos son vóley. Ambos son vóley, jamás se va a cumplir eso, porque él no lo va a permitir. Si no puede ser ambos vóley, no puede ir verdadero acá. Y si no va verdadero, ¿cuál sería el resultado? Falso. Aquí yo quiero que ustedes comparen algo importante. Hace un momento vimos el ejemplo, no sé si se podría enfocar todavía esto. Sí se ve, ¿no? Ya. En este ejemplo, si nos damos cuenta, se parecen los elementos. Solamente que este que está aquí está cambiando por I. Mira, que si cambia un elemento, el resultado cambia tremendamente.
Por esa razón hay que darse cuenta de eso. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa hemos aprendido en este último ejemplo? Que si yo veo que los conectores son iguales, el paréntesis debe de ser borrado. ¿Qué más hemos visto? Que puedo ordenar convenientemente. ¿Qué más te dije en esta parte? ¿Cuándo se aplica memotecnias? Memotecnia se debe de aplicar cuando yo vea que en una pareja conozco a uno de los elementos o en la pareja la letra se repite. ¿De acuerdo? Y vemos que para desarrollar se puede aplicar no solamente las leyes, sino también las memotecnias. Eso es lo que tendrías que haber aprendido aquí. ¿Sí? O sea, no es aplicar por aplicar. Ojo, los ejemplos que te acabo de dar y los que vemos por acá también, los anteriores y estos, son fundamentales para que ustedes puedan trabajar cualquier otro ejercicio. Porque esto ya abarca todo. Ya lo que tienen entonces aquí las herramientas que ustedes necesitan para cualquier ejercicio ya. Ya con esto ustedes pueden desarrollar cualquier y se van a dar cuenta de lo siguiente. Solo que antes de llegar al desarrollo de estos ejercicios, déjenme mostrarles por acá la idea de circuitos. Circuitos, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que hay dos tipos de circuitos. Circuitos en serie y circuitos en paralelo. Serie, paralelo. Serie, como una serie numérica. La serie siempre va una a continuación de otra. Por tanto, el circuito en serie también va a ser de forma similar, uno a continuación de otro. Si acá yo pongo P y acá yo pongo Q, eso sería un circuito en serie. Paralelo. Paralelo sabemos que es como los rieles de un tren, ¿cierto? Uno sobre otro. Tú sabes eso de geometría, paralelo. Dos rectas que no se van a intersectar jamás. Entonces aquí está. Uno de ellos se representa con el I y el otro se representa con el O. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a recordar lo siguiente. El nombre, paralelo. Paralelo. Utilizas el conector O. Serie. Conectas aquí con el I. Esa es la idea de circuitos, el I y el O. Vamos a ver ejemplos también de eso y vamos a ver qué pasaría si fusionamos todo lo aprendido con esto. Ya vamos a ver ahora los tipos de ejercicios que podemos desarrollar con todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Para esto veamos por aquí, a ver. En el material que se te ha brindado hay un montón de ejercicios más. Se darán cuenta que no es necesario aprender las demás fórmulas si es que saben manejar lo que hemos hablado hasta el momento. Vamos, ejercicios. Ejercicio número 1. En este ejercicio vamos a ver lo siguiente. Dice acá, reduzca. Tienes que reducir y está esta expresión. Negación de P o negación de Q o negación de S o T y R y negación de S y P o R. Y ahí está. Tienes que reducir esa expresión que está un poquito extensa. ¿Cómo la reduciríamos? Bueno, para reducirla lo que vas a hacer es lo siguiente. ¿Podemos aplicar Morgan? No. Recuerda que Morgan era cuando había negación fuera de paréntesis. Aquí no hay ninguna negación fuera de paréntesis. Segundo, condicional, peor. Absorción. Para absorción tenía que haber un elemento solo y un paréntesis. Nada. La yapa, peor. Oye, parecería que no se puede aplicar nada, ¿no? Pero espérate un momentito. Analicemos los paréntesis. Si tú observas con detenimiento, te darás cuenta que el paréntesis que está en el centro no es necesario. ¿Y por qué no? Mira acá, mira este conector. Él es I, él es I y él también es I. ¿Recuerdas que te mencionaba hace un momento que solamente se utiliza paréntesis cuando cambia del I al O? Entonces, este paréntesis bajo esa idea no es necesario. Los únicos paréntesis que son necesarios son este que está acá y este que está aquí. ¿Por qué? Porque mira, él es I y él es O.
Como aquí cambian, ahí sí se necesita paréntesis. Aquí también. Y, o, ahí sí va paréntesis. Ahora, voy a escribirlo sin ese paréntesis que está en el medio. ¿Ya? Pero voy a hacer algo más. Bueno, acá tenemos un i y acá tenemos un i. ¿Qué más voy a hacerle? Voy a esto y a esto invertir el orden, porque te dije que lo podría escribir al revés, ¿cierto? Y no hay ningún problema en ello. Lo puedo escribir al revés, y al escribirlo al revés me quedaría acá negación de S y R. Está escrito al revés. ¿Pero por qué he hecho eso? Para que tú puedas desarrollar esta partecita. ¿Te has dado cuenta que podrías aplicar ahí? O sea, por un momento ignora toda esta parte, ¿ya? Ignora toda esta parte y solo concéntrate ahí. ¿Te parece conocida esa expresión para poder desarrollar? Claro que sí. Ahí se debería de aplicar lo que es absorción. Porque te decía yo que en absorción hay un elemento solo acompañado de un paréntesis. Correcto. Me pregunto yo, ¿ese elemento que está solo tiene uno igualito a él dentro del paréntesis? Sí. Entonces mi primera condición ha sido verificada. El elemento que está afuera tiene uno idéntico a él dentro del paréntesis. Segunda condición, que los conectores vayan uno con I y el otro con O. También se cumple. Lo que sobra no importa. Estoy en el primer caso de absorción y según el primer caso, lo único que va a quedar de todo esto sería el que está afuera, ¿cierto? Y el que está afuera es R. Entonces R nada más queda de esa parte. Este I no se ha tocado, ese I baja idéntico. Ahora de forma similar voy a analizar toda esta parte. Ahí está. Y por esa partecita voy a decir lo siguiente. Mira, un elemento solo, acompañado de un paréntesis. Ese elemento que está solo, ¿tiene uno idéntico a él dentro del paréntesis? Acá está. Si hay un idéntico. Vamos ahora con la otra condición, los conectores. Uno con I y el otro con O. También se verifican las dos condiciones. Y si se verifica eso, lo que sobra, no importa, hemos dicho. ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a quedar de toda esta expresión? Simplemente negación de S. ¿Por qué? Por absorción queda lo que está afuera. Negación de S. Ahora, solamente para que veas y compruebes que hay clave, nuevamente lo inviertes. Y ya está resuelto. Todo esto se reduce a esto que está aquí. Ahora, dime tú. Si es que esto que está acá no lo hubiera invertido, ¿podría haberle aplicado absorción? ¿Podría haberle aplicado absorción? No, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que hay que invertirlo. Entonces, ahí llegamos a la respuesta. ¿Está bien? Esa sería la respuesta para este casito. Muy bien. Esa sería la resolución de la pregunta número 1. Fíjate que todo lo que hemos visto se ha utilizado. Vamos a aprovechar este ladito a ver si entra un ejercicio más. ¿Sí? Vamos a ver la pregunta número 2. Por este lado, ejercicio número 2. Mira que todo lo que hemos hablado se ha utilizado. Por eso lo importante de tener claro todos los ejemplos que te he dado antes. Son ejemplos claves. Los entiendes y te darás cuenta que eso se puede aplicar en cualquier otro ejercicio. Bien. Aquí tenemos esta expresión. Nuevamente está bastante larguito, ¿no? Parece complicado, pero en realidad no lo es. Bien, esa es la expresión, me dice aquí simplificar. A ver, para simplificar, ¿qué haremos? Oye, hay un método ilegal que dice que cada vez que vea yo una simplificación, si veo que extrañamente de todo lo que se me da hay un elemento que está solito afuera, ese elemento es la clave. Negación de Q. ¿Hay negación de Q en las respuestas? Si hay negación de Q, bueno, entonces eso marca.
Pues ese es un método ilegal que tendrías que utilizar si es que no sabes qué hacer. Sí, y qué mejor, porque recuerda que en el examen de admisión no nos restan puntos por fallar. Si no sé qué hacer, ni modo, pues no hay otra opción, ¿no? Cosa que no dejo la pregunta en blanco. Ahora, si yo quiero estar seguro de que voy a llegar, bueno, de que de esta pregunta depende mi ingreso, por ejemplo, entonces ahí sí te voy a desarrollar legalmente. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, para poder desarrollar el elemento que nos está estorbando aquí, ¿quién es? La condicional. ¿Por qué? Porque hemos dicho que solamente se puede aplicar absorción cuando trabajamos con I o con O. Entonces, esto de acá no me ayuda. ¿Qué es lo que debo de hacer entonces? Lo que debo de hacer es desarrollar esa condicional. Lo que está afuera se mantiene idéntico. Ahora, para desarrollar la condicional, ¿cuál era nuestra fórmula? ¿Te acordarás? Esto es primer elemento, esto es segundo elemento. Y la fórmula de la condicional yo te decía, el primer elemento se niega. ¿Pero cómo es la negación de esto? Bueno, su negación es poniéndole un signo negativo delante del paréntesis. Ahí está. El primer elemento se niega. La flecha se cambia por O y el segundo elemento se mantiene. Ojo, que esa es la fórmula de la condicional que te di al inicio de clase, ¿ah? No te estoy inventando nada. La fórmula de la condicional nos dice, el primer elemento se niega, la flecha se cambia por O y el segundo elemento se mantiene. Ok, ya he desarrollado esa parte. Ahora, como te darás cuenta, ya está con O, pero nace una nueva dificultad. Hay una negación fuera de un paréntesis. Y te he dicho también hace un momento que cuando veamos una negación fuera de un paréntesis, lo que se debe de aplicar es la ley de Morgan. Esa negación afecta a cada elemento que va dentro. Aquí nos quedaría negación de P. Menos por menos se va, solamente quedaría P. Negación del I. Al negar al I, se voltea, se convierte en O. Y finalmente negación de Q. Muy bien. O, y bueno, ya que esta parte no se ha tocado, esta parte la dejo así nada más. R, y negación de S, y negación de T, y ya está. Ahora, si ustedes se percatan, ¿qué deberíamos de hacer aquí? Analicemos los paréntesis. Legalmente, los paréntesis, bueno, he puesto paréntesis porque mira, si de aquí, acá abajo, he mantenido este paréntesis aquí. Pero ahora me pregunto si mantenerlo era necesario o no. Y me doy cuenta que no era necesario mantener ese paréntesis. ¿Por qué? Porque solo se utiliza paréntesis cuando cambia de conector, hemos dicho. Así como acá, del O cambia al I. Pero en esta parte, del O, ¿está cambiando? No cambia. Y como no cambia, ¿qué significa? Que este paréntesis no es necesario. Bueno, ya que no es necesario, ya que me estás entendiendo, aquí nada más lo borro, ¿ya? Para no hacer largo este asunto. Borramos este paréntesis y nos damos con la sorpresa ahora de que este elemento que está fuera del corchete tiene uno idéntico a él dentro del corchete. Mira, ve, él y él son idénticos. ¿Qué más veo? Que acá tenemos un I y aquí hay un O. Se cumplen las dos condiciones del primer caso de absorción. Y según las condiciones del primer caso de absorción, lo que nos va a quedar de toditito, ¿qué cosa es? Si se cumple el primer caso de absorción, lo único que queda es lo que está afuera. En este caso, ¿qué cosa quedaría? Negación de Q. Profe, el resto, recuerda que te dije también hace un momento que solamente se verifican las condiciones. Lo que sobra no nos interesa. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Negación de Q. Y es curioso porque justamente nos sale lo mismo con el método ilegal. ¿Te acuerdas cuál era el método ilegal? Lo que estaba afuera nada más era la respuesta. Y eso que está afuera es justamente lo que nos está quedando. Profe, entonces el método ilegal, no me llame profe, más rápido. Bueno, aquí déjame darte un pequeño pero. Se ha analizado los exámenes del centro preuniversitario.
y siempre en el último examen viene simplificación. El problema es que hasta el momento en ningún examen del centro preuniversitario, bueno, en el centro preuniversitario tal vez, pero en los exámenes de la UNCH, en ningún ejercicio que he revisado de los últimos 20 años se ha utilizado ese método ilegal. En los exámenes de la UNCH siempre tienes que desarrollar legalmente, porque no siempre se cumple, es ilegal, no siempre te va a dar que esto es el resultado. ¿Ya? No confíes en ese método al 100%. ¿Ya? De repente por ahí alguien te ha dicho y no, te está estafando. Ok, vamos a ver más ejercicios por este lado. Continuamos entonces, muchachos, con el ejercicio número 4. Vemos que ahora tenemos la parte de circuitos. No te compliques, la idea es esta, es bien sencilla, aplica todo lo que hemos aprendido. En todo este tiempo que he estado desarrollando estos temas, me he dado cuenta que lo que se le complica al estudiante es ubicar adecuadamente paréntesis, corchetes, llaves. Porque si te has dado cuenta, si no los colocas adecuadamente, no puedes simplificar. Ahora, ¿cómo simbolizarlo de una manera más apropiada? Así, mira, ve. Empieza por la parte superior, es lo recomendable. De ese bloquecito, ¿qué tenemos ahí? Que están en paralelo. Si están en paralelo, la representación de eso sería P o negación de Q. O bueno, al revés, ¿no? Siempre en orden, hay que tratar de mantener el orden. En este caso sería el de arriba. Primero, negación de Q o P. Ahora, ¿te has dado cuenta que este elemento está en serie con este elemento y con este elemento? O sea, él, esto y él están en serie, entonces ahí entre ellos tiene que ir con I. Por lo tanto, si acá tengo Q, el del medio es negación de Q o P y el último es S. Entre ellos tiene que ir I. Pero ¿cómo puede ir I si acá hay O? ¿Recuerdas que te dije que cuando cambia se tiene que poner paréntesis? Entonces, a todo esto le pongo un paréntesis y ahora sí coloco el I. Esto representa el bloque que está en la parte superior. La parte inferior es similar, solamente que está con otras letras. Entonces, de forma similar yo coloco acá S, I, paréntesis, P, O, S, I, P. ¿Cierto? Ahora, esto que está acá representa el bloque de arriba. Esto que está aquí representa el bloque de abajo. Como te das cuenta, esos bloques están en paralelo. Y si están en paralelo, entonces cambia al O. Si acá estamos trabajando con I, para pasar al O, todo esto debemos de colocarlo en un corchete. O y acá el otro bloque. Esa sería la simbolización correcta para ese circuito. Ahora lo que quedaría sería el desarrollo. Ajá. ¿Y cómo desarrollo? Bueno, tú puedes empezar por cualquier lado que a ti se te antoje, ¿no? La idea es que tú manejes, pues, donde más te convenga, ¿no? Por ejemplo, a mí me conviene y desarrollo esta parte primero. Solamente esto. Lo demás lo ignoro por un momento. Ahora veamos. ¿Ese elemento que está afuera tiene uno idéntico a él dentro del paréntesis? Sí. Tenemos acá un I y un O también. Lo que sobra no nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar solamente de esta parte que he seleccionado? De esa parte estaría quedando solamente S. Porque por absorción queda el elemento que está solo. Él nada más queda, ¿cierto? Acá todavía sobraría I, P. Y acá un corchete, que ahorita lo voy a arreglar, no te preocupes. Acá O. Vamos a ver ahora este corchete. En ese corchete veo que le debo de aplicar absorción también, pero en esta parte. Lo demás lo ignoro, entonces tienes que darte cuenta hasta dónde trabajar, ¿no? Pero en este caso debería ser la primera o la segunda de absorción. Si observo bien, debe ser la segunda, porque para que sea la primera, ese elemento que está fuera debe tener uno idéntico a él dentro del paréntesis. Y no es idéntico. No es idéntico. En este caso, ¿qué se observa? Que hay uno positivo y aquí tenemos un negativo. Positivo y negativo. Segundo caso de absorción. Veamos, en el segundo caso de absorción también había dos condiciones. Aparte del positivo y negativo, ¿cuál era la otra condición?
los conectores, uno con I y el otro con O. Se cumple el segundo caso de absorción. Por lo tanto, debo de aplicarle, y como yo te sugería, subraya. Al aplicar el segundo caso de absorción, se subraya lo que está fuera del paréntesis. En este caso, todo esto. ¿Qué más se subrayaba? Se subraya aquello que no participó en las condiciones. ¿Y quién no ha participado aquí? Este elemento. Y te decía que todo aquello que ha sido subrayado es lo que va a quedar. Entonces, ¿qué cosa quedaría aquí? Vamos a ponerlo con color rojo para recordar que eso es lo que está quedando, ¿ya? De esto está quedando S y de esta parte estaría quedando Q y P. Ese sería el desarrollo de esta parte. Ahora te preguntaría, ¿sería necesario ponerlo entre paréntesis? No. ¿Por qué no? Porque ahora viene esta parte y esta parte dice IS. Y tú sabes que solo se coloca paréntesis cuando cambia. Como acá son iguales, no es necesario ponerle paréntesis a eso que está de rojo. Lo que sí es necesario es este corchete. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque del I cambia al O. Ese corchete sí es necesario. Ahora, ¿qué haría en este momento? ¿Qué tendría que hacer en este lugar? Bueno, acomodarlo. Voy a acomodarlo todo de forma atractiva para la vista de esta manera. Siempre se utiliza paréntesis antes que corchete. Entonces tendría que ir aquí. Q y P y S. O de esta parte, S y P. Lo mismo que está, pero ya lo he puesto con paréntesis para que sea un poquito más agradable a la vista. Profesor, ¿y ahora qué hago? Bueno, aquí podrías hacer varias cosas, entre ellas, una cosita nada más, absorción. Sí, basta con absorción. Pero, ¿cuál de los dos casos? ¿El primero o el segundo? El primer caso de absorción. Profe, tú me dijiste que tenía que haber un elemento solo fuera de un paréntesis. Y no veo un elemento solo fuera de un paréntesis, veo dos paréntesis. Pero espérate un momentito. Con un poquito de observación te darás cuenta que este elemento que está acá, eso es idéntico a lo que está acá. Profe, pero está al revés. Bueno, pero yo te dije que podía hacerse eso, entonces es lo mismo. Entonces, este elemento, aquí está el conector y esto es como si fuera el paréntesis. ¿Este elemento es idéntico a él? Sí. Primera condición de absorción verificada. Segunda condición, uno con O, el otro con I. Se cumple, lo que sobra no interesa. Entonces, por el primer caso de absorción, lo que nos va a quedar de todo esto, ¿qué cosa es? Lo que está fuera de este paréntesis, que es simplemente S y P. Esa sería la forma de reducir este circuito. Pero espérate un momentito, exactamente este problema nos lleva a algo más, porque nos tiene una información adicional que dice, mira, yo lo he simbolizado y lo he simplificado, pero en realidad tenías que hacer algo más, porque el ejercicio decía, Lida tiene que instalar este circuito, pero ella se percata que puede reemplazarlo por uno más simple. Claro, ella se da cuenta que esto hace lo mismo que lo que está acá. Es un circuito que tienen la misma función, son equivalentes. Y lo que te dice acá es, ¿cuánto se ahorraría Lida si la instalación de cada llave es de 10 soles? ¿Cuál sería el ahorro de Lida? Mira, vamos a hacerlo de esta manera. Se supone que esto se puede representar de la siguiente manera. Se puede representar de esta manera, ¿cierto? Ahora, este circuito es equivalente a este, porque como es I, tiene que ir con serie. La instalación de cada llave cuesta 10 soles. Cada llave es cada letra. ¿Cuántas letras hay en total acá? 8 letras. Entonces, en este circuito veo que hay 8 llaves. Cada llave cuesta 10 soles. ¿Cuánto costaría este circuito? 80. Vemos ahora que este circuito tiene solamente 2 llaves. Y si tiene 2 llaves, ¿cuánto costaría este circuito? 20. Entonces,
Si este circuito lo cambia por este otro, ¿cuánto sería el ahorro que ella estaría obteniendo? El ahorro sería la diferencia, ¿cierto? Se estaría ahorrando 60 soles. Esa sería la respuesta para la pregunta número 4. De esa manera tendría que representarse. Ahora, vamos a ver una pregunta número 5, que es algo similar a la 4. Esta también es una pregunta muy interesante que complementa todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Primero, el ejercicio 5 nos dice: halla la proposición equivalente a la que tenemos aquí. Uli no mejorará si solo toma agua. Tengo esta frase. ¿Puedo encontrar una frase equivalente a ella? Profe, pero tú me has enseñado a calcular cosas equivalentes aplicando las fórmulas. ¿Cómo le voy a aplicar fórmula a esto? ¿Se puede aplicar fórmula a eso? Claro que sí. Pero primero tienes que simbolizar. Así como lo que hiciste acá. A esto primero se simboliza y luego ya se le aplican las fórmulas. Igual acá. Primero simbolízalo. Y la semana pasada hablamos de esto. ¿Cómo se simboliza? Para simbolizar a la primera proposición que aparece se le representa con P. ¿Quién sería P? Uli mejorará. Eso es P. Uli solo toma agua. Esto es Q. ¿Está bien? Ahora, ¿qué cosa dice acá? Sí. El sí nos habla de una condicional. Y recuerda que en la clase anterior te decía, si vas a trabajar condicional, tienes que identificar quién es el antecedente y quién es el consecuente. Antecedente es la causa, razón, el motivo. ¿Por qué no se va a mejorar? Porque solo toma agua. Entonces, solo toma agua sería el antecedente. Y la consecuencia de que solo tome agua, que no se mejore. Este es el consecuente. Entonces, ¿quién sería el antecedente? Q. ¿Quién sería el consecuente? Negación de P. ¿Por qué? Porque el consecuente es toda la frase. Y como aparece la palabra no, se debe simbolizar. Recuerda que P solamente es Uli mejorará. Uli no mejorará sería negación de P. Ahora, llegado a este punto, la simbolización va con la condicional. Pero en clase pasada te decía que para simbolizar la condicional siempre se escribe el antecedente primero. ¿Quién es el antecedente? Q. ¿Quién es el consecuente? Negación de P. Entonces, la simbolización de esta frase es la que está acá. Si quiero algo equivalente a esto tendría que desarrollar. ¿Te acuerdas la fórmula de la condicional? Por algo te la di al inicio. La fórmula decía, el primer elemento se niega, la flecha se cambia por O y el segundo elemento se mantiene. Así te dije que la recordaras. ¿Quién es el primer elemento en este caso? Q. ¿Quién es el segundo elemento? Negación de P. Como te dije hace un momento, el primer elemento se niega. Negación del primer elemento. La flecha cambia por O y el segundo elemento se mantiene. Ahora, esto sería el desarrollo de esta parte. Ahora tienes que ser muy cuidadoso. Leemos esto, si leemos esto y ahí en las claves, ya está resuelto. Para que por ahí te guíes, ¿ya? Voy a escribirlo por acá mejor. P. ¿Qué cosa representa P? Uli mejorará. ¿Qué cosa era Q? Uli solo toma agua. Entonces, ¿cómo leerías esto bajo estas ideas? Negación de Q. Negación de esto. Uli no toma solo agua. Uli no toma solo agua o Uli no mejorará. ¿Tenemos eso en las claves? A ver, en las claves dice, mira, sí, aquí justamente
según las claves que se presentan, ¿sabes qué cosa era lo recomendable para hacer? Hacer justamente lo que te mencionaba antes. Esto se puede expresar también de esta manera, ¿o no? Te dije que era como si se pudiese factorizar la negación. Ahora, a esto último, ¿te acuerdas? La semana pasada te enseñé, ¿te acuerdas cómo se simboliza o cómo se lee negación con paréntesis? Negación con paréntesis tiene varias formas para leer. No es cierto que, no se cumple que, no es el caso que, es falso que, y justamente eso está por acá. Leemos esta partecita. No es el caso que Q Uli solo tome agua y mejore. Tenemos esto en las claves. Justamente esto se encuentra en la alternativa D. Y esa es la respuesta para este ejercicio. Entonces ya esto se hace más interesante. Ya no necesariamente vas a trabajar con circuitos o con... Puedes mezclar incluso con todo lo que has aprendido la semana pasada. Eso es lo interesante de esta partecita. Chicos, vamos a ver ahora esta parte, ojo, lo que es lógica. Espero que con todo lo que hemos hablado, todos los ejemplos que se ha dado, ya tengas una idea como para que te guíes en los demás ejercicios. A modo de agregarle algo a esto, a esta clase, vamos a desarrollar el tema de orden de información. Yo sé que esta parte es súper sencilla y solamente nos vamos a enfocar en los puntos claves para que puedas trabajar tú, ¿no? Esto es simple, orden de información. Yo sé que lo ves tú desde primaria incluso. Vamos a establecer algo. Si hablo de orden de información, tenemos tres casos básicos: lineal, circular y en tablas. El orden lineal puede ser de forma horizontal o tal vez de forma vertical. ¿Está bien? Horizontal o vertical. Ahora, si es horizontal, aquí es donde se presentan algunos casos que hay que tener muy presentes. Al ser horizontal, ¿dónde está derecha y dónde está izquierda? Es algo que tú ya tienes que asumir. A ver, vamos a poner acá A, B, C, D y E. Esto ya tienes que asumirlo, ojo. Si yo quiero saber cuál es la derecha de C, la derecha de C viene a este lado. Para esto se le llama derecha. Y obviamente hacia el otro lado va a ser la izquierda. ¿Ya? Esa es la idea para este tipo de situaciones. O sea, simple, para que te recuerdes. ¿Dónde es derecha, dónde es izquierda? Si yo tengo un elemento ahí, y yo quiero saber cuál es la derecha de él, lo observo directamente, lo tienes que mirar directamente, así como estoy ahora, y hacia donde apunta mi mano derecha, para ese lado queda derecha. Así de simple, recuerda, ¿ya? Obviamente para el otro lado es la izquierda. Pero aquí justamente se viene un pequeño detalle. Derecha de C. La derecha de C es D y E. Si yo hablo de derecha, se refieren a todos los elementos que van para ese lado. Ahora, que si yo digo derecha adjunta de C, ahí solamente sería D. Si yo quiero referirme solamente a este elemento, tendría que decir quién está a la derecha adjunta. ¿De acuerdo? Pero si no, de esa manera. Ahora, en la circular sucede algo similar. Supongamos un ordenamiento circular en el cual nosotros tenemos acá distribuidos 6 elementos. Vamos a poner por acá, se me ocurre de forma similar, ¿ya? A,
B, C, D, E y F. Si nosotros estamos hablando acerca de A, ¿quién está a la derecha de A? Ajá, si aquí tenemos un elemento, la derecha de ese elemento, ¿quién será? Guíate con esa personita. Si tú quieres en el ordenamiento circular, quieres averiguar la derecha y la izquierda, fíjate a ese elemento y dibújale un pequeño muñequito. Ese muñequito tiene que estar mirando hacia el centro. Bajo las manos de ese muñequito te vas a guiar dónde está la derecha y dónde está la izquierda. Si ese muñequito está así, su derecha será pues esta. Entonces, la derecha en este caso circular viene hacia este lado. Derecha. Y obviamente si hay esta derecha, para este otro lado sería la izquierda. Y si es la izquierda, la derecha acaba en C y E. La izquierda acaba en B y D. F, ¿quién sería? Sería aquel que está frente. Frente a A. ¿Está bien? Ese pequeño detalle. Voy a resaltar aquí algo. A ver, de repente tenemos eso en un ejercicio para poder entenderlo mejor. Porque en orden de información hay un tipo de ordenamiento que es especial. Se llama ordenamiento por redes. Ajá. Mira, ve. Esto lo vas a encontrar en la número 19. Ya, vamos a poner acá redes. Es un ordenamiento especial que están utilizando últimamente en los exámenes de admisión. Y este ordenamiento nos da de forma general ya las características de un ejercicio. Para utilizar redes, primero se debe definir dónde está la persona mayor y dónde está la persona menor, o quién es más y quién es menos. ¿Ya? Generalmente el mayor lo coloco en la parte superior y el menor en la parte inferior. ¿Ya? Entonces acá dice, se sabe que Jessica es mayor que Magali. Ya, pregunta 19. 19. Jessica es mayor que Magali. Si aquí ponemos a Jessica, Jessica tiene que ser mayor que Magali. Muy bien, aquí está. ¿De acuerdo? Pero menor que Alicia. Jessica es mayor que Magali, pero menor que Alicia. Entonces Alicia tendría que estar por este punto. ¿De acuerdo? Esa es la frase que se nos da al inicio. Jessica mayor que Magali, pero menor que Alicia. ¿Y por qué colocarlo de esta manera? Recuerda que solamente nos dice que es mayor. No nos dice en ningún momento por cuántos años. Por esa razón es que con la flechita ya podemos jugar a eso, ¿no? La segunda frase dice, Hilda es menor que Jessica. Hilda es menor que Jessica. Si acá está Jessica, Hilda tendría que estar aquí. Hilda es menor que Jessica, pero mayor que Fernanda. Hilda es menor que Jessica, pero mayor que Fernanda. Ahí va Fernanda. Finalmente dice, Pilar es mayor que Jessica. Bueno, acá hay otra frase. Pilar es mayor, entonces Pilar ahí. Y bueno, Alicia es mayor que Olga. Aquí está Alicia. Alicia es mayor que Olga. Si te percatas, ordenar la información bajo este sistema se hace sumamente sencillo. La ubicación, la utilización de los datos, súper simple. Donde debes tener un poco de cuidado es en la interpretación del gráfico que has obtenido. ¿Por qué? Fíjense, yo podría afirmar que Fernanda es la menor de todas. Parecería que sí, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque esto de mayor y menor está en forma general, no te dice por cuánto te dije, ¿cierto? Veamos este ejemplo. Supongamos que Alicia tiene 20 años, Jessica tiene 18, Hilda tiene 16, Fernanda 14. Resulta que Magali es menor que Jessica, pero no te dice por cuántos años es menor. ¿Qué tal Magali tiene 12 añitos? Entonces, ¿podría decir que Fernanda es menor que Magali? Incluso Olga podría ser menor.
Porque Olga es menor que Alicia. Y no, como no te dice por cuánto, ¿qué tal Olga tiene 10 años? Entonces, por ese detalle es que debes de tener mucho cuidado al momento de interpretar el gráfico que acabas de obtener. Podría ser, ¿qué tal Olga tiene 19? Ahí sí, pero no se puede asegurar porque como solamente me dice mayor o menor, no hay información para poder resaltar o asegurar eso, ¿no? Entonces, con esto ya nosotros vamos a ver en las claves cuál de todas las informaciones, cuál de todas las claves cumple con este esquema. ¿De acuerdo? La alternativa A me dice, ¿puedo afirmar que Pilar es mayor que Alicia? Vamos, ¿dónde está Pilar? Aquí está Pilar. ¿Puedo afirmar que Pilar es mayor que Alicia? No, porque no hay una flecha entre ellas que me diga quién es mayor o quién es menor. Eso no se puede afirmar. La segunda dice, Hilda es menor que Magali. ¿Puedo afirmar que Hilda es menor que Magali? Tampoco se puede afirmar eso, porque no hay flecha entre ellas. No es cierto que Pilar sea mayor que Fernanda. Pilar, por secuencia, sí es mayor que Fernanda. Al decir no es cierto, está diciendo algo falso. Entonces, no se puede afirmar algo falso. Tampoco no es correcto. La alternativa D me dice, Alicia es mayor que Fernanda. Alicia, por secuencia, ¿es mayor que Fernanda? Sí. Eso sí es correcto. Y la alternativa E dice, más de una es correcta. No. Solamente una de las claves es correcta, que es la alternativa D de dedo. ¿De acuerdo? Ese es el ordenamiento por redes. Tengan cuidado, como te dije, actualmente es como que está de moda, porque está viniendo redes en los últimos exámenes de admisión. Vamos a ver así de forma rápida nada más lo concerniente al último tipo de ordenamiento, que es ordenamiento en tablas. Hay varias formas de utilizar esto. Es súper sencillo, ¿eh? En tablas es muy fácil desarrollar. Vamos a ver un ejemplito por acá para que veas de forma directa, ¿no? Para que entiendas bien esto, ¿ya? Vamos con la pregunta 16, ya directo. Me habla acerca de 3 personas que tienen cada una de ellas una mascota. Entonces, distribuye una tablita para trabajar con esa información. Generalmente los nombres de los individuos involucrados se consideran a la mano izquierda, por este lado. Según lo que yo leo por acá, tenemos los personajes que se llaman Juan, Julio y Luis. Ajá. Listo. Siempre los nombres por ese ladito. Y en la parte superior, la característica para ellos, que en este caso son sus mascotas. Las mascotas que hacen mención al ejercicio son perro, gato y canario. ¿Ya? Nombres y en la parte superior características. Ahora, como cada persona tiene una sola mascota, vas a ponerle check en el momento que tú descubras a quién le corresponde cada uno. Y una X si es que se descarta, ¿no? La primera frase me dice, el perro y el gato peleaban. Profe, ¿y eso cómo lo utilizo? Bueno, el perro y el gato peleaban solamente nos indica dos de los animales que tengo que utilizar en esta tabla. Pues no sirve para poner nada más. ¿Qué más dice? Juan le dice al dueño del gato que el otro amigo tiene un canario. Si yo soy Juan, yo le digo al dueño del gato que el otro amigo tiene un canario. Si yo soy Juan, al decirle al dueño del gato significa que yo, Juan, no tengo al gato, porque el gato lo tiene otra persona. Juan le dice al dueño del gato, Juan no puede tener el gato. Que el otro amigo tiene un canario. Entonces Juan tampoco tiene el canario, porque el otro amigo es el que tiene el canario. Si Juan no tiene ni el gato ni el canario, ¿a quién tendría Juan entonces? Al perro. Y si el perro es de Juan, entonces descartamos perro para Julio y perro para Luis. La siguiente información me dice, Julio le dice a Luis que su hijo es veterinario. Pues esa frase tampoco lleva aquí ningún valor, porque solamente nos está informando los nombres de las personas, nada más. Entonces, hay frases que prácticamente están de relleno, no nos compliquemos. La siguiente frase dice, Julio le dice al dueño del gato que éste quiso comerse al canario. Si Julio está hablando con el dueño del gato, entonces Julio no tiene al gato. ¿Qué animal debería tener Julio?
al canario. Y si el canario es de Julio, el canario ya no podría ser de Luis. Por tanto, para Luis quedaría el gato. Y eso es lo que te pide el problema. ¿Qué animal tiene Luis? Respuesta, gato. Simple, ¿cierto? Pero justamente aquí entra algo más interesante. Tabla. Un problemita más de tabla, pero esta vez algo más especial. Mira lo que voy a hacer a continuación. Se supone que esto se utiliza cada vez que tienes personas y sus características de estas personas. Pero ¿qué pasaría si estas personas ahora tienen más de unas características? O sea, ¿qué pasaría si Juan, Julio y Luis ya no solamente tienen mascotas, sino también tienen sus profesiones, tienen, por ejemplo, preferencias, tienen deportes? Si hubiese más características, no te vas a poner a hacer varias tablas para cada característica, ¿no? En ese caso, tú puedes englobar todo en un esquema más reducido, que es justamente lo que vamos a ver en la pregunta 17. Mira, dice, María, Lucía e Irene viven en 3 ciudades diferentes, Lima, Cusco y Tacna, y estudian una carrera distinta, educación, derecho, arquitectura. Para estas 3 señoritas tenemos doble característica, lugares donde viven y carreras que estudian. Si hay doble característica, al aplicarle este método tendría que ser doble tabla, y eso va a ser muy tedioso. En vez de eso, vamos a aplicar una forma especial para desarrollar esa situación. Lo que vas a hacer aquí es iniciar con los nombres, pero esta vez no por la parte lateral, sino en la parte superior. Aquí colocas a María, aquí a Lucía y aquí a Irene. En este lado colocas lo que corresponde a ciudad en la cual viven y en la parte inferior lo que es carrera, la carrera que estudian. Ojo, ya no se pone ni check ni X. Aquí tienes que escribir directamente las palabras que corresponden para cada persona. Pero ¿cómo se hace esto? Veamos el procedimiento. La primera frase de esto me indica, María no vive en Cusco. ¿Ya? O sea, tengo que escribir para quién es la carrera y para quién es la ciudad que le corresponde, ¿no? La primera frase simplemente dice María no vive en Cusco. Ya. Lo vas a utilizar de esta manera. Aquí está María. En la parte de ciudad, escribes aquí en una esquinita no con una C, que significa que no puede ser Cusco en ese lugar. Ahora, la siguiente frase dice, Lucía no vive en Tacna. Lucía, ciudad, no Tacna. Entonces no puede ir Tacna en este bloque. ¿Qué más nos dice? La que vive en Cusco no estudia derecho. Ajá. La que vive en Cusco no estudia derecho. Recuerda que hay 3 carreras, derecho, arquitectura y educación. Si la que va en Cusco no estudia derecho, entonces la que va en Cusco tiene que estudiar o bien educación o tiene que estudiar arquitectura. Profe, pero exactamente ¿cuál de los dos? Uno de los dos nada más es válido. ¿Cuál de los dos será? Pues vamos a descubrirlo con la demás información, con la siguiente información, porque tiene que descartarse uno de ellos. ¿Ya? La siguiente información me dice, la que vive en Tacna estudia arquitectura. Ajá. Si la que vive en Tacna estudia arquitectura, automáticamente ya yo descarto. ¿Cuál descartaría? Si Tacna va con arquitectura, entonces Cusco y arquitectura se descartaría, no podría darse. Descartado. Cusco, ¿con qué ciudad? Bueno, la ciudad de Cusco, ¿con qué carrera tendría que estar relacionada? Con educación. Espérate un momentito. De aquí yo saco una conclusión y digo, si Cusco está con educación, Tacna va con arquitectura, la ciudad que queda, que es Lima, tendría que ir con la carrera que queda, ¿cierto? ¿Y qué carrera queda? Solamente queda derecho. Entonces, bajo esa idea, ya tenemos los 3 bloques que tienen que ir aquí. El único problema es que todavía no sabemos en qué orden, y para ello simplemente continuamos con la lectura. La última frase me dice, Lucía no estudia educación.
Voy al bloque de Lucía. En la columna de carrera, Lucía no estudia educación. Listo. Toda la información que nos da el problema la he ubicado acá. Toda la información, no me he quedado con nada. Ahora tengo que ubicar estos arriba. Si te das cuenta, Lucía es la que tiene más restricciones, ¿cierto? Entonces con Lucía empiezas y dices acá, si Lucía no está en Tacna, esto se descarta para Lucía. Lucía no estudia educación, se descartaría esto también para Lucía. Entonces, obligatoriamente Lucía, ¿dónde tendría que estar? Lucía tendría que estar en Lima y tendría que estudiar la carrera de Derecho. Como te das cuenta, ya tienes directamente, ya sabes ya dónde va eso. Obligatoriamente. Vamos, ahora ¿quién nos queda con restricciones? María. Para María, dice que María no puede estar en Cusco. Y si María no va a estar en Cusco, obligatoriamente, María tendría que estar en Tacna. Y tendría que estudiar arquitectura. Finalmente, nos queda lo que es Irene. Y como obviamente, si esto está para Lucía y esto está para María, esto que está quedando tendría que ir para Irene. Entonces Irene se encuentra en Cusco y lo que estudia es educación. Y ya estaría ubicado todo lo que me dice el problema. ¿Te has dado cuenta? ¿Acaso es necesario hacer esto aquí? No. Si tú ves que las personas tienen más de una característica, ya no se hace esto, sino tienes que analizarlo de esta manera. Es la forma más práctica y más simple. ¿De acuerdo? Solo para dar respuesta a lo que pedía el ejercicio. Exactamente el ejercicio nos pedía... ¿dónde estás? Ajá, ¿qué número es? Allá. ¿Dónde vive Irene y qué estudia? Irene vive en Cusco y estudia educación. Entonces la respuesta sería Cusco, educación. Correcto, chicos. Hasta ahí llegaríamos el día de hoy. Espero que hayas captado las ideas, en serio, de que tienes todo desarrollado como para que puedas hacer las cosas ahora solo. Ya prácticamente esto ya no depende de mí. Yo he tratado de darte todo lo mejor concerniente a estos temas. Pero si tú no lo practicas, no tendría sentido. ¿Ya? Entonces, aquí estaríamos terminando con la semana número 12. ¿Qué más decirte? Cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.